Aquí. Ya revisé ahí, había como 31 sustentantes. ¿Ah? Pero ahí recuerdan pagar porque si no, no se les sube la nota. Acuérdense que ustedes vieron la historia. En algunos casos dicen que fue un encuentro de dos mundos. Otro que fue una invasión y otro que el tema es que ¿qué año fue 1492, ¿no? Sí, 492. Vinieron los señores buscando las Indias orientales y llegaron a estas tierras. Que de hecho hay dos canciones de Arushawal que hablan de este tema. Una que se llama Conquista, y dice: los hicieron los prisioneros, los piadosos misioneros, déjenos en paz con Ustedes traen alto al fuego. Sí. Yo cuando estuve en comando y notariado, y notariado no siempre con alguna canción así, la ausencia con aquella canción del norte. Siempre quiso. Y aquí vas a tener eso. Ah, sí, Gloria. También en este curso hay una dinámica con una canción. Varias canciones que hablan con derechos humanos. Hay una que me encanta que se llama Trifoneo. Ah, que lo todo. Hay una de Gran Verde, parece que Zombie. y a los aguarda el Hasta el fuego. El duende. Es un duende. Es como un Nos examinamos de música. Como les decía que obviamente habían abusos de parte de los españoles, puesto que usaban a los nativos de acá, en el tiempo no se conocían indígenas de acá, para el repartimiento, la encomienda que lo vieron ustedes en el curso. Sin embargo, había curas que se convirtieron en defensores de sus objetivos. ¿Alguien que se recuerde de alguno de ellos? Hidalgo. Tienen que estar en la moneda de un... Para la colonia de las casas. En las casas. Que fue obispo de Chiapas, de la Española en Cuba, porque como llegaron como una Cuba, la denominaron la Española. Y había otro padre de Victoria, que desde la cátedra en Alicante, España, pues él en sus cátedras hablaba del beneficio en favor de los demás, de que no se les tratara como animales porque eran seres humanos, y que ellos pues cada quien por su lado trataron de impulsar aquella ley de Indias para que el trato hacia las personas de estos lares fuera más humano, y no tratarlos como animales, ¿verdad? Incluso en Guatemala a muchos nos gusta los trajes típicos de nuestra nación indígena, pero esos inicialmente fueron muy fuertes. Fueron muy fuertes cuando había repartimiento y encomienda, los uniformaron para diferenciarlos de los comunes.
Realmente cuando los españoles vienen acá y vienen a México, no traía mucha gente. No traía mucha gente, pero lamentablemente, bueno, primero vino Cristóbal Colón, luego el Américo Vespucio, luego ya vino Pedro de Alvarado, ¿verdad? Con otros fines, juntamente con el que conquistó México. Pero, ¿por qué triunfaron ellos? La verdad, las expediciones no eran muy numerosas, pero fue porque hubo muchas traiciones entre las diferentes poblaciones indígenas. Unos por quedar bien con ellos, creyendo que les iban a perdonar o a beneficiar algo, traicionaron a los otros, porque no eran de diferentes etnias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en muchos lugares? Que es lo que hablábamos la otra vez de Yugoslavia, que también ahí habían etnias y por eso había guerra de los Balcanes de los años 90, ¿verdad? Por tanta gente. O en Irak con Hussein se mantenían los Shumis y los Bins y no sé qué ahí, se mantenían bien, pero cuando pierden la mano dura de Hussein, los señores del norte dijeron que tenía armas químicas, que al final no encontraron nada, entonces se dan esas situaciones. Pues Fray Bartolomé fue el más activo, ¿verdad?, en la defensa de los indígenas. Los indígenas, pues, llevó huella y homenaje en el centavo, estaba quedando centavos a ese pueblo. Eso es en cuanto a la llegada de los españoles a América. Como les digo, ahí pues no existían en estos lares los documentos atinentes a derechos humanos. En otro lado ya, porque lo grabamos el otro día, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Y ahí existían esos instrumentos, pero en Europa. Y estos señores venían a conquistar nuevas tierras, venían por el oro que dijeron que iban a encontrar acá. Incluso hay una leyenda de Dorado, ¿verdad? Una ciudad de oro, pero nunca la descubrieron. Solo la descubrieron de los pueblos que están en Dorado, ¿verdad? No tenían de oro de oro. Entonces, a pesar de que existían esos instrumentos acá, no los conocían, no los aplicaban, porque era una esa territorialidad. Entonces, de a poco, con el trabajo de estos dos curas, pues se fue creando los instrumentos jurídicos necesarios para darle un mejor trato a las poblaciones de estos países. Luego tenemos otro instrumento, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia en 1776. Realmente las 13 provincias de Virginia fueron las que promovieron la independencia de Estados Unidos. De hecho, esta declaración es la que sirve como punto de partida para la independencia de dicho país. Y esta fue adoptada el 12 de junio de 1776 y es considerada la declaración de derechos humanos más moderna de la historia. Aunque tenía un antecedente, la petición de derechos que vimos la semana pasada, que creo que es de Jesús. Esta, como les digo, fue adoptada unánimemente por la Convención de Delegados de Virginia. Como parte de la Constitución de Virginia, fue el marco para la independencia americana de 1776. En las 13 colonias que tuvieron de Gran Bretaña. Eso también es una tipo de patriota que ahí se ve la lucha por los Estados Unidos, ¿no? Incluso, si ustedes ven en esa película, pues había ciudadanos de otros países de Europa que vinieron a España a los de acá, porque había un francés, había otro de no sé qué país. A veces a través de las películas o series entendemos muchas cosas. Igual hay una que vamos a ver más adelante, no sé si la vieron, se llama Sarajevo. ¿Cómo se llama? Sarajevo. Es una ciudad que había ahí por arte de Hungría, que precisamente la muerte del príncipe Austro-Húngaro fue la que provocó la primera guerra. Y en esa película es un muchacho el que mata al mencionado príncipe, ¿verdad? Bien, la Declaración de Derechos de Virginia está contenida en 16 artículos, en donde están contenidos los derechos pertenecientes a Virginia.
También habla la soberanía popular y la prohibición de privilegios de nacimiento. ¿Qué entiende por eso? Si deciden quién nace y quién no. Los títulos nobiliarios que se le daban. Me explique qué son títulos nobiliarios. Por ejemplo, el hijo de la reina del rey viene siendo el príncipe, entonces él ya tiene por título ciertos poderes sobre los demás. Sí, entonces todo eso se atacaba. Entonces aquí en Estados Unidos no existía, mientras que en otros países como Inglaterra todavía tiene monarquía y tienen compañías de títulos nobiliarios y también tienen todas las princesas que se han estado casando últimamente. Aparte también en España, ¿verdad? Que también estuvieron ahí en la Euro, las hijas del rey. Y esas dos monarquías, también en Holanda creo que hay monarquía todavía. Entonces, tienen eso por nacimiento, pues, son privilegios que no hay en otros lados. Es como en nuestro país, pues hay gente que ya nació con plata, los del cemento, los de la cervecería, todos ellos en algún momento son descendientes de los señores. Y ellos ya nacieron con plata, tienen mucho más de venir a estudiar aquí a la U, de andar ahí a promesar el tráfico. Y sin embargo, pues la universidad de la oportunidad no va a hacer aquí, hay que aprovechar el tiempo. Bueno, el primer artículo de la Declaración de Virginia dice más o menos así: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que cuando entran en sociedad no se les puede privar o desposeer con posterioridad bajo ningún pacto, gozar la vida, la libertad, la felicidad y la seguridad. También, aparte de esto de la provisión de privilegios de nacimiento, ahí es donde surge la igualdad de la ley. La división de poderes. ¿Cuáles son los poderes? ¿Qué hace cada uno? El ejecutivo crea norma. Si ahorita pónganle atención a lo que está sucediendo ahí con la comisión de postulación. Es bueno imponerse de esos temas porque ustedes van a ser juristas en graves tentativas ahorita. Pero no sé, ya que están pensando. Entonces, es bueno que se vayan viendo en esos temas y sepan cómo es que se elige el poder del Estado, que es el que nosotros en algún momento vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Pertenecer ahí o litigar o cualquier situación. Y como se puede ver ahorita, hay un curso que están echando entre un grupo de comisionados y el otro grupo, la mayoría es el rector de las universidades y los decanos de las privadas. Pero no es nada nuevo, siempre se dan esos toques para ver quién tiene más. Porque yo llegué en el 2019 y la primera semana me vas a emocionar porque también los de colegio no querían avanzar ese tema. Y luego se entrapaba la agenda porque querían poner la nota de corte muy baja. Entonces, eso lo que pretendía que entraran muchas personas que pues, su nota no tenían mucha vida académica ni profesional, ¿verdad? Porque como ahí dice, establece también una nota conforme a la ley de comisión de postulación, que los académicos tienen un valor, los profesionales tienen otro, hasta hay una cuestión, siempre dan 5 puntos por pertenecer a una entidad social, por tener una social. Creo que esa vez me llamó la atención una asociación y era mi cuate empezar ahí. Se llamaba Asociación del Palo Amontonado. Así se llamaba ahí por el Ícaro. Pero como esto lo valoran más, consiguen ahí donde sea circunstancias
cuestiones sociales. Pero también es importante la cuestión académica, porque el requisito constitucionalmente es ser abogado y notario, y en el tema de las salas tener 5 años de ejercicio profesional, y en el tema de las Cortes Supremas tener 10 años de ejercicio profesional y 40 años de edad. Es decir, si uno hace un periodo de sala, que el otro puede ser de acuerdo, porque va con los requerimientos, los requisitos. Pero a veces hay gente que leemos como puntos y no los encuentra. Entonces, me llegan a corte muchas veces. Y, digamos, en algunas ocasiones el corte es de 61, así como lo ganan ustedes. Pero en una ocasión lo pusieron como 51, se ganaba antes. Entonces también era complicado, porque no era pensar los partidos. Pero también es una cuestión muy subjetiva. ¿Por qué? Porque de pronto el comisionado que me está evaluando le cae un bárbaro, entonces me pone para la nota. Yo, aunque esté ahí la tabla de gradación, siempre me pone para la nota. Yo me acuerdo cuando ingresé a la corte, también ingresé a sala. En la corte saqué 81 notas y en la sala 52. Ni color, para que digan. Pero la que me valió fue la pues les decía eso de que hay que estar atentos, ¿verdad? Y también vean la dinámica del Congreso. Que hoy eligieron también al director del Instituto de Defensa Pública Penal. Que había un profesor de acá que se estaba postulando, que quedó entre los 3 finalistas, pero no logró los votos. Entonces el que quedó director de la defensa pública fue un defensor de carrera, luego una señora defensora de carrera también, y el doctor Ronnie López solo alcanzó 44 votos. Y él ahorita es magistrado suplente de la 60, pero ahí no logró su consenso. Entonces, ahorita cambia el director de la defensa. Que también eso se rige por un sistema de comisión de postulación. Lo único que esa comisión es más pequeña. Es más pequeña, entonces es más fácil hacer. Porque ahí está un delegado de los defensores públicos, un decano de las universidades privadas, importante. El decano aquí es presidente de la Corte. Es más fácil, por ejemplo. La de TSE también son como 5 integrantes, pero esta es libre, son 37 y la mayoría son 25. Y ahorita lo más que sacó un poco, creo que fueron 24 en algún momento, pero de ahí no pasaba 20 y el otro de 17, así se más. Yo sabía cuándo se ponen de acuerdo, porque ahorita el tema es la sede. Es de pretexto, pero es por el propósito colectivo que estamos haciendo. El tema al final es que les va a dar tiempo, porque tienen que tener el listado en medio público. Y el ejecutivo, pues sabemos que es el gobierno puro, ¿verdad? Que es el que está ahorita ahí. Parecen calcetines, solamente la falta, pero también hay aportes, ¿no? El juicio de jurados. Acá en Guatemala en algún momento se quiso establecer el juicio de jurados, pero no iba a tocar. En Estados Unidos sí, ustedes lo ven en juicios reales, en películas, etc. Están juicios jurados y seleccionan ciudadanos de diferentes oficios y profesiones. Acá en el año 96, que entró el Código Procesal Penal, los estudios previos que se hicieron de ese cuerpo normativo, lo hicieron Meyer y Binder, los argentinos, y sí se establecían los jurados. Pero empezó a sopesarse si era conveniente o no. Porque, como decimos, en Guatemala es un pueblo, ¿verdad? Todos nos conocemos, que si yo conozco a alguien, conozco a aquel y aquel al otro, y así, ¿verdad? Entonces era complicado porque primero nadie iba a querer ser jurado, y como era penal, y podían haber represalias, etcétera. Entonces, porque fuera público el juicio, pero sí tenía en cuenta los jurados. Sin embargo, algunos le critican a esa declaración que convivió con la esclavitud.
y la falta de derechos de las mujeres. Porque se recuerdan que en Estados Unidos no hace mucho que hace algunos años, cuando estaba Martin Luther King, todavía se hablaba. Estoy dando clases, mamita, disculpa. Martin Luther King, y todavía se hablaba de esclavitud. Y la declaración y el reconocimiento de derechos de mujeres, que fueron casi en el último siglo que empezaron a reconocerse, por lo menos en ese sitio de Estados Unidos, pero hay lugares donde no son reconocidos el derecho de las mujeres todavía. Es como esos países donde andan con la... Sí, que no pueden. Que ahí la suerte de que le toque una bonita al novio, no las pueden ver. No está rusa. ¿Ah? No está rusa. Sí, cabal. Y incluso en algunos países no les permiten manejar. Y así hay ciertas cosas. Lo del voto fue hace no mucho que se les permitió votar. En Guatemala, por ejemplo, cuando estaba este señor Ubico, no se permitía votar, pero se fue ganando posteriormente algunos esfuerzos políticos. El artículo 2 dice: todo deber reside en el pueblo y que los funcionarios son servidores del pueblo. Es decir, ahí pues está la soberanía, ¿verdad? Por eso es que el pueblo cada 4 años va a emitir su sufragio, va a emitir su voto, y la representación nacional por naturaleza es el Congreso de la República, porque ahí están representados todos los distritos. Entonces, cada quien gana en su distrito. ¿Cómo lo hacen? No vamos a discutir eso, porque a veces cobran la voluntad de la gente y las necesidades son muchas, etc. Pero el pueblo delega en el Congreso esa representación. Y por ello es que en el Congreso ustedes ven que es donde se eligen a los magistrados, de sala y corte. El Congreso elige a un magistrado suplente titular de la CC. El Congreso elige al director de la defensa. Elige al procurador de derechos humanos, o sea, casi todo lo que elige. Por esa razón de que el pueblo se ha delegado esa soberanía. Luego, el número 3, las bases del derecho a la resistencia o a la rebelión contra la opresión por parte del gobierno. Yo creo que eso se vio únicamente en el 2015, ¿verdad? Cuando defenestraron a Otto Pérez Molina como presidente. Porque como venimos de... Primero que nos trataron a los españoles. Luego el conflicto armado que hubo aquí, que si uno sacaba la cabeza la volaba. Entonces es un pueblo temeroso por esas malas experiencias. Entonces la ley permite que haya rebelión, pero la gente dice, no, mejor no me meto a abusar. O le dice a uno en su casa, no te metas a abusar. Porque cuando el conflicto armado estaba aquí en la U, así le decían los papás a uno, que no se metía de cosas. Si no, iba a aparecer ahí. Bueno, iba a ser torturado. El artículo 4 prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias, que hablamos en ese momento. Es decir, que los cargos de magistrado y ahora juez no pueden transmitirse o heredarse. Aquí en Guatemala a veces en los pactos colectivos quieren establecer ese tipo de cláusulas, especialmente en aquellos lugares donde ganan menos. En algún momento en el registro de la propiedad querían establecer ese pacto colectivo que yo le podía heredar el trabajo de operador amigo. En el RENAP también pretendieron poner eso, por eso violentaba cualquier ley, ¿verdad? Mi abuelito le dio su plaza de maestro a mi tía. Sí. O sea que es una casa privilegiada. No, pero fíjense que también en el registro, aunque no se vea en el pacto, se ocurría de facto. No sé si todavía ocurrirá. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en el registro de la propiedad en el año 99. Pero había quienes llevaban a sus hijos a que aprendieran, entre comillas, y ya se quedaban trabajando ahí. Y como la verdad es una de las instituciones donde mejor ganan. Donde mejor ganan porque ahí es al Estado, el pago. O sea que mientras más operaciones registrales haga yo, gano más.
Además, y siempre hay una clase privilegiada que son los de los sindicatos. Ellos les pasan los documentos de los candidatos. Con un par de documentos ya sacamos un mes. Porque en ese tiempo, en el 99, son ya bastantes años, 25 años de interacción. Yo solo trabajaba medio tiempo, porque tenía mi oficina, trabajaba en Aprofan y aquí en la U, entonces como me alcanzaba el tiempo. Y yo por medio tiempo ganaba 15,000 quetzales, hace 25 años. Pero los operadores consentidos de los sindicatos, esos ganaban 50,000 en este tiempo. Recuerda que todo el mundo se trabaja. Es un trabajo bonito. ¿Dónde es? El registro de la propiedad, era la 90 y 14. Y que va cuando trabajamos nosotros, cuando empezó a informatizarse toda la información, porque primero hay que hablar de libros, hay que empezar más que buscar cada uno, entonces los fueron escaneando y ahorita pues se tienen y se resguarda siempre el disco duro en España. Siempre, cada año me llevan el disco de España para que no haya. Siempre hay como dice, que le roba propiedades a la gente, pero aún así lo llevan a España. Desde que ya se informatizó todo. Acá dice. Bien. Establecen la separación de poderes. Ya lo explicamos. La periodicidad de los mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente, los diputados y los alcaldes están 4 años. Pudiendo reelegirse los diputados y. ¿Sí? Pero sí se pueden reelegir. Ya hay diputados que van hasta 20 años, este bolsa y media, como 5 periodos. Y los alcaldes también vienen dentro, vamos con toda su locura, llevan 3 periodos. Pero ese está peor ahora. No es ya. Mucha piedra, también los periodos de los magistrados son de 5 años, pudiendo reelegirse también. Hay magistrados de sala que ya llevan. Elecciones frecuentes y la obligación de todos los funcionarios de abandonar el poder y retornar a la vida privada. ¿Qué fue lo que pasó con el anterior presidente? ¿Verdad? Que mandó en una bolsa del país todos los aspectos ahí de la presidencia. Sí, y los mandó ahí en una bolsa del país. Igual los presidentes de la mayoría de poderes de Estado son un medallón. Sí, el presidente es otra cosa, pero de la Corte Suprema, sí, de la CESE también. Artículo del 8 al 11 establecen las bases del debido proceso. La prohibición de castigos crueles o degradantes y el juicio por jurados. Es decir, que establecieron el debido proceso, el juicio por jurados, y prohíben tratos crueles o degradantes. Porque si uno ve películas o series de cómo eran las cárceles de antes, se torturaban. Hay una película que un señor se robó pan ¿Se dieron papa? La de cuando le hicieron un calabozo, cabal, el castillo de Eric. Luego tenemos la libertad de expresión, que es la de los constitucional. Es que podemos expresar nuestra opinión sin censura previa.
está también. Ahí le describí. Yo creo que están a decidir. Es que hay recuperación de ese. Bien, luego tenemos otro documento que es lo que se conoce como la Carta de Derechos. Y se dice que la Constitución de los Estados Unidos de América no se hubiera ratificado sin la Carta de Derechos. Y la Carta de Derechos la hizo George Mason, no Marilyn Manson, Charles Manson. no van a poner Marilyn Manson en el examen, porque está mala. Es George Mason. Autor de la Declaración de Derechos de Virginia. Los federalistas que fueron los que lograron esto, tal vez nunca habrían tenido la ratificación de varios estados importantes si no hubieran prometido agregar a la Constitución americana la Carta de Derechos, este instrumento. El otro señor que fue al Congreso a proponer esas cuestiones fue James Madison. James Madison, como aquella película Los Puentes de Madison. James, pues, como James Madison encabezó el nuevo Congreso para proponer las enmiendas. Él mismo sugirió 15 enmiendas y el Congreso aceptó 12 que fueron presentadas a la legislatura para su ratificación. Por eso es que muchas veces en películas de Estados Unidos, cuando alguien va a declarar, dice me acojo para la quinta enmienda o me acojo para la sexta enmienda, etc. Y se refiere a esas enmiendas porque son parte integrante de la Constitución de Estados Unidos. Hay compañeros aquí que se creen que están en Estados ¿Ah? Unidos. Hay compañeros aquí que creen que están en Estados Unidos. Era broma. Pasaba la quinta el miércoles. Pues al final de las 12 que presentaron fueron aprobadas 10. Aprobadas 10 y se les conoce como Carta de Derechos y se rechazaron 2 de esas enmiendas. Y finalmente ahorita están los Juegos Olímpicos en París. Y el 14 de julio se celebra la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ahí existía la Bastilla, que la Bastilla era una prisión donde torturaban también a la gente. Y cuando se revela que los franceses matan a María Antonieta y la decapitan. Y por eso también eso lo pusieron en la cuestión del Chilero. se parece. Y también otras situaciones, ¿verdad? Pues bien, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1780. Es decir, la revolución fue el 14 de julio, pero esta declaración fue el 26 de agosto de 1780. ¿De cuándo era? 26 de agosto de 1789. Ya casi, ¿no? Ya casi. Sí, es uno de los instrumentos y documentos fundamentales de la Revolución Francesa, en cuanto a definir derechos personales y colectivos universales, aun y cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción. No se refiere a la condición de las mujeres o al esclavitud. Otra vez lo participaron a las mujeres y a los esclavos. Aunque esta será abolida por la Convención del 4 de febrero de 1794. Hasta que Olympe de Gouges, otro señor ahí, claro, en 1791 proclamó la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Para que no legal, también tenía su propia declaración. Sí. ¿Cómo se llamaba el gobiernazo? Por eso es que las mujeres entraron. Por eso es que las mujeres, a través de un documento no oficial en la Historia de los Derechos Humanos, la declaración establece los principios que serán la base de la legitimidad de la nueva sociedad
acabando con los principios, las instituciones y prácticas del antiguo régimen. Tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Es la consecución de la filosofía del siglo de las luces. Por eso se conoce a las luces y así fue también la inauguración como de luces. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, todo fue bien significativo en esa inauguración. Fue una inauguración en particular porque resaltaron todo lo que les ha enorgullecido ellos a través del tiempo. Pero también la forma en que está el reloj, que es un logo, es también un homenaje a los que inventaron el logo, que son franceses. Sacaron también así la decapitación de Banquero. No sé si lo saben que es el pecho. Pues ya. ¿Ya está? Ahí está. Buen video también de rock del grupo. Pero mire, ¿verdad que no era la última escena que estaban representando ahí? La otra. Eso se llama el festín de los dioses. Sí, el festín de los dioses. Estaba la mano. Que lo religioso. Sexo, lujuria, pues la primera traducción americana al castellano de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano la hizo un señor colombiano, que el nombre de él tiene el Palacio Nacional de Colombia. Palacio Nariño. Nariño, no, el Palacio Nariño se llama porque este señor fue Antonio Nariño. Era un gran jurista y él fue el que hizo esa traducción al español o al castellano de la Declaración Universal de Derechos y Deberes Pues bien, la Declaración de 1789 ha inspirado un gran número de textos similares en Europa y América Latina. La tradición heredada de la Revolución Francesa está también presente en la Constitución Europea de Derechos Humanos firmada el 4 de noviembre de 1950. Pues ahí terminaríamos el día de hoy y hay en la hoja que les di ya está los requisitos que tienen que cumplir en su trabajo, la fecha y todo. Y pueden usar cualquier técnica